Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 1 y está conformado por Acosta Leinelis, Bausa Josué, Farbos Negimar, Farfán Mari Carmen, León Gustavo, Rincones Joel, Valera Ana y mi persona Carvajal Luis. En esta oportunidad estaremos hablando de la primera parte de la unidad número 1 relacionado con los modelos de diagnósticos, los enfoques y los distintos conceptos que este tema abarca. Dentro del marco del desarrollo de nuestro contenido, estaremos conversando en primer lugar acerca del concepto de lo que es un diagnóstico desde los distintos puntos de vista. También hablaremos de diagnóstico y desarrollo organizacional, es decir, qué significa un diagnóstico para una organización, las distintas condiciones para que el diagnóstico pueda llevarse a cabo de manera eficiente y de manera eficaz, sus elementos, las perspectivas del diagnóstico desde el ámbito individual hasta el ámbito grupal o social, los pasos a seguir para que un diagnóstico pueda llevarse a cabo, los tipos de diagnóstico, el cambio organizacional después de haber realizado un diagnóstico, la relación diagnóstico y auditoría, ya sea interna o externa, y las distintas conclusiones después de haber estudiado nuestro tema. En primer lugar, lo que debemos saber de un diagnóstico es que viene del griego diagnosis, que quiere decir conocer a través de, es decir, a través de un instrumento, a través de estrategias o abordajes que nosotros armemos. Entonces, un diagnóstico es una investigación sobre lo esencial, lo particular, lo singular, lo inherente a una situación para evaluarla, comprenderla y poder formular el plan de acción para la búsqueda de las posibles soluciones. En términos generales, el diagnóstico puede considerarse como un proceso de comparación entre dos situaciones. La primera, que se ha llegado a conocer mediante la indagación, visualización, y la otra, ya definida y supuestamente conocida, que sirve de pauta o modelo, es decir, algo que ya está establecido dentro de la empresa. Según algunos autores, en este caso como Andrade, define el diagnóstico como un método de conocimiento y análisis del desempeño de una empresa o institución, interna y externamente, de modo que pueda facilitar la toma de decisiones. Además agrega que se trata de reconocer la situación inicial dentro de todo contexto local, regional y nacional. En este caso, es el proceso de averiguar cómo funciona la compañía en el momento actual y poder recopilar toda aquella información necesaria para poder mejorarla. A nivel organizativo, el diagnóstico es una actividad de colaboración entre los empleados y los especialistas, con el fin de reunir información, analizarla y sacar conclusiones para plantear la acción e intervenir. Se presta a diferentes aplicaciones, es decir, descubrir las causas de un problema específico, concentrarse en entenderlas, los procesos eficientes o determinar el funcionamiento global de la compañía o departamento con el propósito de detectar las áreas susceptibles del desarrollo de toda organización y poder atacar el problema de raíz. Para un diagnóstico es necesario tomar en cuenta factores, como por ejemplo la situación de la organización respecto a la rama económica productiva donde se desarrolla, la etapa del ciclo de vida de la organización por la que transita a nivel social o a nivel de todo su entorno y el estilo organizacional que prevalece en la organización. Es decir, si encontramos el problema, debemos estar capacitados para buscar las distintas soluciones a lo que significa la elaboración de un diagnóstico. Objetivos específicos del diagnóstico. En esta oportunidad estaremos conversando de los objetivos más importantes o resaltantes dentro de un diagnóstico. El primero de ellos es conocer la organización como objeto de estudio. Es importante desde este punto el abordaje inicial
dentro de la organización, ya que el primer contacto es el que nos va a permitir interrelacionarnos con cada miembro de la organización y a su vez nos va a ayudar en la recolección de toda información y que sea de manera accesible y fácil. Otro de los puntos es analizar su direccionamiento, es decir, la posición estratégica externa e interna de la organización, el predominio de las amenazas u oportunidades en el aspecto externo y las fortalezas y debilidades en el plano interno, lo cual permite obtener información valiosa para la formulación e implementación eficaz de las estrategias que vamos a desarrollar. También está analizar sus áreas funcionales. Como parte del estudio interno de toda organización, en este caso, la empresa deberá determinar qué áreas son las que desea estudiar y seleccionar las variables que desea analizar. También está analizar los recursos financieros. Dentro desde este objetivo es importante tomar en cuenta los distintos puntos. En ellos está análisis de la rentabilidad de las inversiones y los beneficios, análisis del activo circulante, es decir, la liquidez y la solvencia, la determinación del fondo de rotación y del equilibrio económico-financiero, también el análisis de los costes financieros y las relaciones con los costes del capital, y analizar el riesgo de los créditos concedidos a los clientes. Otro de ellos también es conocer el entorno económico externo. En este caso estamos hablando de la devaluación, inflación, modelos de desarrollo, tendencias económicas, índices de producción, ingresos, precios y toda aquella competitividad que a manera externa estamos relacionados con ellos a nivel de la empresa. Continuando con el diagnóstico y desarrollo organizacional. Una de las aplicaciones del diagnóstico organizacional más adoptada por las organizaciones es aquella que va encaminada al desarrollo de la organización. Este es un proceso de cambio estrictamente planeado en base al conocimiento que se tiene acerca de la situación por la cual está atravesando la empresa. La evaluación de los resultados después de la implementación de las propuestas. El análisis que se hace para evaluar la situación de la empresa, sus problemas, potencialidades y vías eventuales de desarrollo es denominado diagnóstico organizacional. Las necesidades de diagnosticar, evaluar, analizar y eventualmente iniciar un proceso de desarrollo dentro de la organización puede tener diversos orígenes. Uno de ellos es el proceso natural de crecimiento de la organización. Esto hace difícil continuar con los mismos esquemas organizativos que se tenían anteriormente, apropiados para una organización quizás más pequeña, referidas a otros mercados con otra competencia y responsabilidades diversas. Una empresa de software, por ejemplo, que comenzó como un grupo de amigos y que luego fue creciendo hasta tener más de 500 empleados, no es posible que mantenga el mismo tipo de relación interna. Está relacionada con el tipo de mercado, las competencias y las responsabilidades que se tengan. Otro origen es el proceso natural de deterioro de la organización. Quizás es posible que la organización vea envejecer a su personal, sus equipos, sus edificios. Es posible además que su propio producto haya quedado obsoleto. Alguna fábrica de jabón, por ejemplo, que no haya incorporado a sus productos los detergentes modernos, nueva tecnología, pronto verá que sus ventas se van a ir deteriorando, que los procesos son diferentes y que sus especialidades ya no tienen actualidad o actualización. Tiene que ver con estructura, con talento humano ya deteriorado, con operaciones obsoletas y en fin con finanzas. Continuando con el diagnóstico y desarrollo organizacional, pudiera existir también problema de la productividad y la calidad. Es posible que los costos hayan alcanzado quizás límites inaceptables o que en la competencia haya llevado los precios de los productos alternativos a niveles
que hacen imposible continuar con la producción si no se hacen algunos cambios. El diagnóstico, por lo tanto, debe intentar descubrir las formas de relación laboral que inciden en los costos, buscar algunas vías de superación de los problemas que pudieran existir, reconocer eventuales potencialidades de desarrollo que pueden ser utilizadas en el beneficio de la productividad. Existen también cambios de importancia. La organización ha sido sometida o lo será en el futuro próximo a cambios de importancia. En este caso, se requiere del diagnóstico como una manera de conocer el impacto que estos cambios han tenido en los diferentes sectores y subsistemas dentro de la organización, o prevenir dentro de lo posible las transformaciones que pudieran ser provocadas por estos cambios que se implementarán. La innovación, el remozamiento de viejas estructuras, la adecuación de las nuevas situaciones y desafíos tecnológicos, las demandas laborales, entre otras consideraciones que enfrentan a la organización al problema del cambio y generan resistencias que deben ser abordadas con un conocimiento sistemático de la situación actual de la organización. Tiene que ver con todo lo relacionado a la innovación, estructuras, la adecuación de nuevas situaciones, desafíos tecnológicos, demandas laborales. Una de las necesidades para el diagnóstico organizacional es el entorno. El aumento de la complejidad del entorno de la organización, político, económico, social, demanda un cambio correspondiente en la complejidad de la propia organización. En efecto, la organización, como sistema social, se encuentra relacionada en su entorno en términos de diferencias de complejidad. Luhmann indica que la organización siempre es menos compleja que su entorno, pero debe mantener con este cierta relación, una gradiente de complejidad dada para actuar selectivamente con la complejidad del entorno. Es decir, si la complejidad del entorno aumenta, la organización se verá obligada a aumentar correspondientemente su complejidad interna, incrementando así su capacidad selectiva. Los procesos racionalizadores y los procesos democratizadores son procesos en los que la complejidad organizacional crece y se hace necesario, por lo tanto, el diagnóstico, para conocer la nueva organización. Al respecto, un error bastante difundido consiste en suponer que la organización no ha cambiado y pensar por consiguiente que se le conoce. Es así entonces que la organización cambia permanentemente, en congruencia con los cambios del entorno, y suponer que no lo ha hecho equivale a caminar a ciegas. Para entender un poquito más al respecto, vamos a verificar que en estos tiempos en que la interacción que existe entre el entorno y la propia organización es tan constante, se llega a confundir los límites de la misma y resulta casi imposible separar la organización del ambiente en el que se desenvuelve. Es decir, que el ambiente interno y externo de la empresa interaccionan, se condicionan y como consecuencia se modifican unos a otros. Estas influencias e interacciones con el ambiente deben ser identificadas para poder así potenciar las favorables y evitar las que no lo sean. Ahora bien, vamos a describir estos componentes de cada uno de los entornos. En primera instancia existe un entorno general que tiene que ver con los factores que generan un impacto tan grande en las operaciones de la empresa, como lo son las condiciones económicas, por ejemplo, la inflación, la distribución del ingreso disponible, la presión tributaria, entre otros. Son factores económicos del entorno general que pueden afectar las prácticas administrativas. Otro de estas condiciones del entorno general son las condiciones políticas, que comprenden la estabilidad política, es decir, todas las políticas que se desarrollen con respecto a la salud, vivienda, empleo, entre otros. Las políticas internacionales como la integración, tratados comerciales, concertaciones, las políticas proteccionistas que se apliquen, las políticas de libre cambio, entre otras. También tenemos las condiciones sociales, ya que la empresa es un sistema social, tiene presiones y ejerce influencias sobre el medio. Las tradiciones y actitudes respecto al trabajo, el grupo familiar, la educación, el ahorro, entre otros. Y las condiciones globales dentro del entorno general, que tiene que ver con la globalización, ya que es un fenómeno que considera un impacto en la administración y en las organizaciones. Ahora bien,
El entorno desde el punto de vista específico tiene que ver con los proveedores, los clientes, los competidores y con el propio gobierno, que en todos sus ámbitos, bien sea nacional, provincial o municipal, influyen en lo que las organizaciones pueden o no pueden hacer. Además, cabe destacar que no todos los entornos son iguales, difieren en su grado de incertidumbre, que puede ser dividida en dos dimensiones: grado de cambio y grado de complejidad. Cuando hablamos del grado de cambio, nos referimos a un cambio que sea imprevisible, ya que si el cambio puede ser previsto, la incertidumbre que ocasiona es menor, ya que existe un lapso para reprogramar el curso. El grado de complejidad se refiere al número de componentes en el entorno de una organización y al grado de conocimiento que la empresa tiene sobre estos componentes. Cuanto más pequeño sea el número de competidores, clientes, proveedores y agencias gubernamentales con las que debe actuar una organización, menos incertidumbre habrá en su entorno. También podemos decir que si los componentes del entorno de una organización cambian con frecuencia, se denomina entorno dinámico. Por el contrario, si el cambio es mínimo, se llama entorno estable. En definitiva, podemos decir que tener bien identificado el entorno en el que opera la organización y conocer las reglas del juego del mismo ayudará y mucho en la eficiente toma de decisiones que la empresa debe afrontar. Ahora bien, para poder llevar a cabo con éxito un diagnóstico organizacional, se deben cumplir con algunos requisitos básicos. El primero de ellos es que antes de iniciar el proceso de diagnóstico es indispensable contar con la intención de cambio y el compromiso de respaldo por parte del cliente. Este término es utilizado en desarrollo organizacional para designar a la persona o grupo directamente interesado en que se lleve a cabo una transformación en el sistema y con la suficiente autoridad para promoverla. Es decir, que esté dispuesto a realizar los cambios resultantes del diagnóstico. El siguiente es que el cliente debe dar amplias facilidades al consultor, bien sea interno o externo, para la obtención de información y no entorpecer el proceso de diagnóstico. El consultor manejará la información que se obtenga del proceso en forma absolutamente confidencial, entregando los resultados generales sin mencionar a las personas que proporcionaron la información. También debe proporcionar retroalimentación acerca de los resultados del diagnóstico a las fuentes de las que se obtuvo la información. Finalmente, el éxito o fracaso del diagnóstico depende en gran medida del cliente y del cumplimiento de los acuerdos que haga el consultor. Ahora bien, podemos ver que las condiciones para llevar a cabo cualquier diagnóstico organizacional debe estar fundamentado en metodología científica. Como este es un primer paso introductorio para realizar el diagnóstico de una organización, empresa o en cualquier industria, podemos visualizar que este es el primer paso, que consta simplemente de determinar los aspectos y problemas de la realidad que se va a investigar, es decir, que se va a diagnosticar. Entonces, bien, ¿cuál es la realidad problemática organizacional que se desea investigar? ¿Es una inquietud del analista organizacional que desea investigar un área problemática para desarrollar nuevas teorías parciales o nuevos instrumentos de interpretación o intervención? ¿O es una demanda de un cliente? Si es una demanda de un cliente, debe escucharse su diagnóstico previo, aunque no científico, especifica generalmente bastante bien el problema, o al menos sus síntomas. La exploración entre el cliente y el consultor se centra en los problemas detectados por el cliente, especificación y dimensión de sus demandas, expectativas del estudio, alcances, limitaciones, restricciones, costos, presupuesto, tiempo. Si se cree que el cliente está en la visión sesgada de la realidad, esta debe ser completada con entrevistas sucesivas durante el proceso de diagnóstico. Y la contratación. ¿Qué tipo de contrataciones o licitaciones se están llevando a cabo? Directa, a plazos, mecanismos de pago, entre otros. Un siguiente paso que pudiera coayudar antes de iniciar un diagnóstico es el estudio y la comprensión del problema. Sabiendo que el problema de la investigación per se del diagnóstico siempre comienza cuando uno se interroga acerca de una realidad organizacional. En una investigación se comienza por su objetivo y problema. En un trabajo de consultoría, por el problema que se requiera una solución.
Algunos aspectos importantes respecto del problema que se va a investigar o a diagnosticar son: el primero de ellos es que el problema se plantea en una o varias preguntas sobre el tema que interesa evaluar. Tendrá una relación directa con los objetivos de la investigación, sean estos generales o específicos, teóricos o aplicados. Determinar las fuentes del problema. La segunda es que la documentación del problema requiere de la revisión de toda la información existente sobre él, datos secundarios disponibles, las bibliografías a consultar, los datos que deberá obtener, reunir, evaluar o organizar. El tercero es que en el caso de la investigación se requiere un planteamiento que justifique la realización del estudio propuesto del diagnóstico y cómo habrá de construir, a modificar o enriquecer ese stock de conocimiento. Por último, en el caso del diagnóstico consultoría es necesario resignificar la demanda del cliente en términos científicos sobre la base del stock de conocimiento organizacional institucionalizado. Luego se debe consensuar con el cliente la resignificación y los pasos a seguir en la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber una apertura importante, tajante, entre el cliente y el evaluador. Es decir, sin tapujos, sin restricciones de la información, para poder llevar a cabo un diagnóstico de manera adecuada, de manera objetiva, clara y concisa. Hola, les habla Ana Varela. En esta ocasión les voy a conversar sobre los elementos del diagnóstico organizacional. El diagnóstico organizacional lo podemos dividir en tres etapas principales. La primera es la generación de la información, la segunda es la organización de la información y la tercera es el análisis e interpretación de la información. En el caso de la generación de información, abarca tres aspectos. El primero es la forma en que se recolecta la información, las herramientas y los procesos utilizados. El segundo es la metodología utilizada para recopilar la información, el cual sigue dos corrientes: los métodos usados para obtener información desde el cliente, como por ejemplo entrevistas y cuestionarios, y los usados para obtenerla desde el consultor, como la observación. Por último, tenemos la frecuencia con que se recolecta la información, la cual depende de la estabilidad del sistema. En el caso de la organización de la información, en donde es necesario considerar tres aspectos claves: el diseño de procedimientos para el proceso de la información, el almacenamiento apropiado de los datos y el ordenamiento de la información, de modo que sea fácil de consultar. Por último, en el análisis e interpretación de la información, que consiste en separar los elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de responder a las cuestiones planteadas al inicio de la investigación. Mi nombre es Gustavo León y me toca hablar sobre la perspectiva. La perspectiva es el punto de vista concreto, particular y subjetivo que tiene cada persona sobre un tema en concreto. La perspectiva no es fija e inamovible, ya que lo habitual es que una persona cambie de opinión respecto a ciertos temas a lo largo de su vida, y con la experiencia también modifica la forma de interpretar la realidad. Cuando una persona no cambia de opinión nunca, es testaruda y valora el más simple hecho de tener la razón que la verdad en sí misma. La perspectiva social. El interés se concentra en conocer los efectos que se generan por la acción organizacional en los distintos subsistemas de la sociedad. Cómo ve la sociedad a la organización, en qué se beneficia o en caso contrario en qué la daña y en qué sugiere para esta. La perspectiva ejecutiva. Desde esta perspectiva se entiende la participación de los socios, los dueños o directores de la empresa. Ellos se encargan de evaluar cuestiones como su posición en el mercado y el uso adecuado de sus recursos. La perspectiva de las áreas. Esta se refiere a la relación entre los diferentes departamentos de la organización, su convivencia, sus aportaciones al desarrollo de la empresa, la eficacia de cada departamento y de la organización como un conjunto que encierra a los departamentos. La perspectiva de los grupos informales. Cada empresa alberga un cierto número de empleados y aunque todos deben compartir intereses para el bienestar de la organización,
Hay ciertos grupos que se forman de acuerdo a intereses más afines, como el gusto por algún deporte, la religión o preferencias políticas. Para ello, se requiere detectar a dichos grupos y evaluar la facilidad de sana interacción de los particulares intereses del conjunto con los intereses de la empresa. En la perspectiva individual, nos referimos así a la expectativa que tiene cada uno de los individuos que conforman la organización sin importar área o puesto que tenga, y de igual manera a los agentes externos a ella, como lo son los proveedores o los clientes. El diagnóstico organizacional debe verse como un proyecto que generalmente es discutido en entrevistas previas. Sin embargo, es necesario constituir una ratificación por escrito del acuerdo al que se ha llegado entre consultor y cliente, porque no siempre en estas entrevistas iniciales se pueden sostener las medidas a adoptar por quienes toman decisiones, sino que es necesario que este proyecto de diagnóstico sea evaluado por la alta gerencia o el directivo de la organización, que al fin y al cabo son los que van a tomar las decisiones finales sobre las acciones a tomar. Es por esto que el proyecto debe ser confeccionado teniendo en cuenta los siguientes pasos. En primer lugar, plantear los objetivos. Es necesario, es imprescindible que en estos objetivos se muestre la importancia del diagnóstico, en conexión, lógicamente, con los fines perseguidos por la organización. No siempre es evidente para la alta jerarquía de una organización la necesidad de diagnosticarla. Es necesario además definir con precisión los alcances del diagnóstico intentado. Debe quedar explícitamente lo que la organización, es decir, sus ejecutivos, su personal, puede esperar de este proyecto de diagnóstico. La evaluación del trabajo realizado se hará posteriormente, tendrá en vista estos objetivos, de tal manera que es indispensable que se expongan con toda claridad. En esta parte de los objetivos es conveniente además hacer notar el interés de la propia organización en el trabajo. Ella ha sido quien, por medio de sus ejecutivos, ha solicitado el diagnóstico organizacional. Elegir la metodología. En el proyecto debe hacerse constar cuál será la metodología a seguir. En este deberán explicarse los diferentes procedimientos de recolección de información que se utilizarán. También es necesario indicar el número de personas a ser entrevistado, la cantidad de cuestionarios que será aplicada, el tamaño y conformación de las muestras, en caso que corresponda. Además, se debe explicar en este punto el análisis que se hará de los datos y la elaboración posterior de ellos en el informe final, tal y como lo ampliaba mi compañera en cuanto a los elementos del diagnóstico. Programar cada actividad. Es conveniente ofrecer en el proyecto un plan de trabajo que señale los plazos dentro de los cuales se realizará el diagnóstico y los de sus diversas etapas. Es recomendable utilizar aquí tiempos medidos en semanas y meses, dejándose además la necesaria flexibilidad para posibles cambios y postergaciones no predecibles anticipadamente. Luego, generar un análisis de la información recabada y en función de ella dar a conocer las propuestas más apropiadas para poder contrarrestar la problemática existente. Dentro del diagnóstico organizacional, los pasos de captar información, generar un proceso de comparación, nos va a llevar a realmente identificar en qué estamos fallando y por ende crear un plan estratégico para mejorar la organización. Dentro del tema de diagnóstico encontramos dos tipos. El primero de ellos es diagnóstico funcional. Entiéndase por diagnosticar de forma funcional esa acción de reconocer un problema con determinados síntomas, considerando ese factor crítico, que es la variable independiente, que es la cual se afecta produciendo una desviación desde su estado nominal al estado actual. Y las distintas factores independientes que funcionan como parte
de esta organización. Este tipo de diagnóstico reconoce los diferentes orígenes del problema o las distintas causas que ocasionan ese problema que la organización esté padeciendo. Es lo que se denomina como factor crítico, que es lo que desencadena el problema. A partir de ella varían el resto de los factores, entiéndase como factores causales. Para este tipo de diagnóstico es fundamental utilizar las técnicas de análisis de sistemas, ya que el diagnóstico funcional examina principalmente las estructuras formales e informales de la comunicación. Dentro del proceso de diagnóstico, el auditor asume la responsabilidad casi total del diseño y la condición del mismo, es decir, los objetivos, los métodos y la interpretación de los resultados. Dentro de los objetivos de este diagnóstico funcional podemos mencionar lo que es la evaluación de la estructura interna formal e informal de comunicación y los diferentes canales que se tienen para llevar a cabo tal comunicación. También encontramos el evaluar los distintos sistemas y procesos de comunicación a nivel interpersonal, grupal, departamental e interdepartamental, ya que cada una de estos subgrupos forman parte de todo el clima organizacional. Evaluar estos sistemas y procesos de comunicación externa a la organización también es necesario, como las entidades públicas y privadas, con las cuales se establece cierta relación. El papel, la eficiencia y la necesidad de la tecnología es necesaria evaluar cómo está funcionando, cómo realmente se está llevando a cabo la comunicación organizacional. Si realmente las técnicas o los recursos tecnológicos que tenemos cumple con el papel o realmente nos ayudan a desarrollar un mejor rol dentro de la organización. También tenemos evaluar el impacto que tienen los procesos de comunicación en la satisfacción en el trabajo. Esto tiene que ver con la productividad, el compromiso y el trabajo en equipo. Podemos mencionar dentro del diagnóstico funcional los distintos métodos y técnicas que se llevan a cabo, como lo son la entrevista, que es una técnica que se complementa con el cuestionario y permite recopilar información que luego pueda ser investigada minuciosamente. Nos encontramos también con el cuestionario, estrecha relación con la entrevista. Ella nos permite recoger una mayor cantidad de información aplicable a un rango mayor de personas y de una manera más rápida y económica. De hecho, facilita el análisis estadístico. Tenemos también el análisis de transmisión de mensaje, que es un cuestionario especializado. Descubre el proceso de difusión de un mensaje en la organización y nos permite realmente revelar el tiempo que toma la difusión de un mensaje, el proceso comunicativo. Es más que todo para evaluar si los canales de comunicación, formal e informal, realmente se están cumpliendo. El análisis de experiencias críticas de comunicación, ella nos sirve para reconocer las experiencias positivas y negativas que existen dentro de la organización y la efectividad o inefectividad de las mismas. También tenemos el análisis de redes de comunicación. Allí podemos analizar la estructura de comunicación de una organización y su efectividad. Es decir, evaluamos cómo nos estamos comunicando, que si realmente existe esa línea, ese feedback entre los distintos grupos de la organización. ¿Quiénes actúan como puente? ¿Quiénes actúan como bloqueos en cuanto a la información, su contenido y la cantidad? Y también tenemos lo que es la entrevista grupal. Esta técnica selecciona un cierto número de miembros representativos de la organización para ser entrevistados, pero aquí es como grupo. Suele centrarse en aspectos críticos de la comunicación organizacional. Otro de los tipos
de diagnóstico de suma importancia realizar en toda organización es el diagnóstico financiero. Es la base de toda administración y es el estudio que permite identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Realizando esta matriz FODA, nosotros entonces podemos realmente identificar cómo se está llevando a cabo el desarrollo de las distintas actividades dentro de la organización. Bien sabemos, las fortalezas son las áreas de la organización que están generando los mejores resultados, que realmente son un indicativo de que algo está funcionando y de que la organización cuenta con una base para seguir adelante. Mientras que las debilidades son aquellos aspectos de la organización que requieren mayor solidez, que requieren realmente poder visualizarlos, identificarlos, para poder mejorar la eficiencia y la productividad de la empresa. Las oportunidades es ese conjunto de opciones susceptibles de aprovechamiento que existen en el contexto externo de la empresa, de la cual se puede echar mano para menguar esas debilidades y subir el nivel de fortaleza de la organización. Por su parte, la identificación de las amenazas, que son ese conjunto de riesgos que se ciernen en el entorno externo y cuya ocurrencia afectaría negativamente la operación de la empresa. El diagnóstico financiero es imprescindible, sin él no se puede avanzar. No se puede trabajar bajo incertidumbre ni tomar decisiones sin conocer la situación real de la empresa, hasta qué grado de riesgo puedo realmente tomar y si lo desconozco, no es propio asumirlo. Lo primero y más urgente que se tiene que hacer es determinar con qué recursos se dispone, cuánto se debe, cuál es el balance, para de esta forma determinar el faltante o el sobrante. Debe determinarse esos recursos disponibles como bancos, facturas, notas de venta, remisión, documentos por cobrar, entre otros. Realmente para poder efectuar un análisis objetivo de la situación que guarda la empresa es muy importante saber con qué activos se cuenta o bien que puedan convertirse en efectivo a corto plazo. Para este efecto es muy conveniente precisar la situación que guarda cada uno de los componentes de este concepto de contabilidad y de la cual se tendrá que echar mano para cubrir los compromisos que soporta la empresa. Por otra parte, siempre se debe verificar si se cuenta con catálogos de cuentas, registros contables, los diferentes estados financieros que permitan llevar a cabo el diagnóstico. Si se cuenta con todos estos elementos mencionados, deben formularse las distintas etapas posteriores al diagnóstico. Es la base para poder entonces continuar. Los activos, al ser identificados, sirven para enfrentar obligaciones a corto plazo y, por supuesto, realmente ayuda en el fortalecimiento y los compromisos que tenga que asumir la organización en un determinado momento. Mi nombre es Nelimar Farbós y les voy a hablar un poco sobre el cambio organizacional. El cambio se considera radical cuando se efectúa haciendo modificaciones importantes a la cultura de la organización, ocasionando en muchas oportunidades disonancia, es decir, cuando éste es abrupto. Estas medidas serán buenas si se basan en un adecuado análisis del ambiente externo. El problema surge, y con mucha frecuencia, cuando no se ponen bien en práctica y para hacerlo debe reconocerse que su eficacia depende de dos condiciones. Uno, la elaboración de una meta-estrategia adecuada, siendo la meta-estrategia un plan de acción tácito que se empleará para poner en marcha los cambios de estrategia formal, de políticas, de sistemas, de empleo de recursos, de valores, entre otros. 2. El reconocimiento de que la estructura, la cultura e individuos son tres elementos diferentes, cuyos modos y ritmos de cambio dependen de sus propias dinámicas intrínsecas. Estos cambios se reconocen lentos y requieren la mediación de una gestión simbólica apoyada en decisiones estructurales acertadas y basadas en la comprensión de los procesos sociales que permiten la creación de símbolos, significados
y mitos. El cambio debe cumplir una serie de etapas que se inician con el diagnóstico y que llevarán a la toma de decisión de una reorientación, reestructuración, revitalización o bien de una transformación. Posterior al diagnóstico de la relación de la organización con el medio ambiente, deberá hacerse una evaluación de la cultura y de la estructura actual y de los vínculos que las unen. Un esquema del proceso de socialización presente en la organización será de gran ayuda. Una vez hecha la evaluación, se definirá la estructura y la cultura deseada, sin perder de vista los valores e hipótesis que existen en la organización como legitimadores del cambio propuesto. El cambio se considera radical cuando se efectúa haciendo modificaciones importantes a la cultura de la organización. Muchas gracias. Es así como llegamos al punto final de esta presentación, donde veremos la relación entre el diagnóstico y la auditoría interna. La auditoría de comunicación organizacional, según Federico Barona, es un proceso de diagnóstico que tiene como propósito examinar y mejorar los sistemas y prácticas de comunicación interna y externa de una organización en todos sus niveles. Interpretando esta definición, podemos agregar que la auditoría cumple con dos grandes objetivos. El primero, examinar y verificar los procesos comunicacionales y el funcionamiento de los sistemas de comunicación organizacional para determinar su eficiencia en términos de resultados objetivos mesurables, medibles. Segundo lugar, conocer e identificar los problemas comunicacionales subsistentes y los que se generan como consecuencia de los cambios operados en la organización o de la ejecución de planes, programas y proyectos organizacionales. En este sentido, la auditoría sirve para diagnosticar o mejorar la actualización de los diagnósticos, luego de la ejecución de acciones comunicacionales. Por lo tanto, es un proceso que se realiza después de una experiencia de comunicación con fines estrictamente evaluativos y, dado el caso, fiscalizadores de acción crítica de lo que se ha realizado. El diagnóstico organizacional y la auditoría interna de una empresa es un proceso necesario por el cual deben pasar todos los departamentos y las personas que hacen vida en cada uno de los procesos, estrategias y planes de la industria. En ella se evalúa tanto la capacidad que tiene la organización de alinearse con los planes estratégicos de la entidad y si su estructura es acorde a las exigencias y el desempeño en relación con el personal de la empresa, sus capacidades, habilidades, competencias para optimizar el puesto y los beneficios que se esperan de él. Todo diagnóstico debe estar mezclado a una auditoría. Ahí vemos la primera relación entre diagnóstico y auditoría. Como requisito fundamental dentro de una organización, y debe ser analítica y objetiva, pasando por un previo diagnóstico para poder evaluar la situación inicial de cada departamento, es decir, las ventajas, las desventajas y la posibilidad de poder realizar estrategias que vayan en beneficio de la misma empresa. En este sentido, los objetivos de una auditoría interna pretende evaluar el grado de economía, eficiencia, eficacia y coherencia de las acciones de la compañía en relación con los objetivos que se tienen establecidos. Los cambios en el entorno de las organizaciones evolucionan de manera rápida y a medida que pasa el tiempo surgen nuevas maneras de visualizar el desarrollo organizacional, por lo que implantar herramientas de evaluación constantemente y trabajar en las debilidades que se identifiquen, conociendo las causas reales, permite establecer objetivos claros y la valoración de cada área de la organización, sea grande o pequeña, a fin de adecuar y modernizar su aparato estructural y funcional para enfrentar y estar acorde a la evolución de los mercados actuales. Pero el proceso de diagnóstico de auditoría interna puede tener diferentes grados de sofisticación o complejidad, de los que se pueden distinguir 4 niveles diferentes o 4 etapas diferentes. La primera comprende la implementación, cuyo objetivo principal es identificar el problema, los puntos débiles en las variables de control de la organización. En segundo lugar, se produce esta etapa cuando se acepta la actuación de la auditoría interna dentro de la organización y se tiene como objetivo principal
confirmar la ausencia de problemas o puntos débiles referidos a las reglas y controles establecidos en la etapa anterior. Seguido a esto tenemos el nivel de sofisticación, cuyo objetivo principal es confirmar la eficacia de los sistemas de control implementados en la etapa anterior. Se alcanza cuando la metodología de auditoría se ha consolidado en la organización. Y finalmente se alcanza la última etapa, o la etapa 4, cuando la auditoría impulsa los cambios organizativos de tal forma que la auditoría actúa como agente de cambio organizacional, siendo el resto de los miembros de la organización sus propios auditores. Cuando ya se cambia la cultura a una cultura de auditoría interna. Hemos sido el equipo número 2, trabajando con la unidad número 1. Muchas gracias.